Derivadas parciales de funciones de dos o más variables. Si tenemos una función z igual a f de xy uniforme, función uniforme de estas dos variables, si consideramos x igual a constante, el incremento de z tendrá esta forma. La y permanece constante, solo incrementamos la variable y. Pues el límite del incremento de z, que es f de x, y más incremento de y menos f de x y, partido por el incremento de y, cuando incremento de y tiende a 0, si existe este límite es la derivada parcial de la función z respecto de la variable y, que se puede representar de varias formas. Por ejemplo, parcial de z respecto de y, así, z sub y simplemente, o f sub y de x y. Hay más formas, pero nosotros utilizaremos alguna de estas. ¿Qué significado geométrico tiene este límite, esta derivada? Pues prácticamente igual que el que definimos cuando hablamos de la derivada de función de una sola variable. Vamos a poner esta figura en la que tenemos representada la gráfica, la superficie que representa la gráfica de la función z igual a f de xy. Al considerar x constante, lo que estamos haciendo es cortando dicha superficie por el plano x constante, un plano paralelo al zi, que mantiene naturalmente todas las x constantes. Esta curva que definimos aquí, en ese corte, la c sub i, en un punto donde estamos calculando el límite, tendrá una tangente, la t sub i, cuyo ángulo alfa con el eje paralelo al eje de las i's, ese ángulo alfa, su tangente trigonométrica es precisamente la derivada parcial, tangente de alfa, o la pendiente de la tangente a la curva, en el punto en el que estamos tomando el límite. Si en vez de definir la parcial respecto de y, definimos la parcial respecto de x, ¿qué tendríamos que hacer? Tendríamos que mantener constante la y. En este caso, el incremento de z sería, si establecemos el límite, el incremento de z sería f de x más incremento de x, la variable que estamos incrementando, menos f de xy. Aquí mantenemos la y constante. Entonces este límite partido por el incremento de x, cuando incremento de x tiende a 0, si este límite existe, este límite será la derivada parcial de z respecto de x, que se representará así. Luego entonces, para derivar parcialmente respecto de una variable, tenemos que mantener constante la otra. Cuando tengamos funciones de más de dos variables, el proceso es prácticamente el mismo. Lo único que ocurre es que en vez de mantener, cuando derivemos respecto de una variable,
otra variable constante, tendremos que mantener el resto de las variables constantes. Por ejemplo, una función z igual a función de x, y, t, v. Si yo quiero hacer la derivada parcial de z respecto de x, ¿qué tengo que hacer? Pues tengo que hacer que y sea constante, t sea constante y v sea constante. Es lo único que hay que hacer, mantener constante las restantes. Por ejemplo, si tengo que la función z es igual a x2 más 2ix más tx más v, pues si yo quiero calcular la derivada de z respecto de x, ¿qué tengo que hacer? Mantener la y, la t y la v como constantes. Entonces sería derivada de x2, 2x. Derivada de 2ix, 2y. Porque esta es la constante, derivo la x, que es 1. Derivada de tx sería t. Y la derivada de v, considerada como constante, sería 0.